Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente. Es una bendición poder estar en sus casas para poder platicar de la palabra del Señor. Es una bendición poder compartir, quizá no presencialmente como quisiéramos, pero es la manera que el Señor nos permite poderlo hacer, ¿verdad? Así que esta noche vamos a platicar siempre acerca de la familia. Hemos estado hablando acerca de la misericordia dentro de nuestra casa, cómo construir, cómo edificar ese lugar propicio para que la misericordia descienda, se pose en nuestra casa. Nosotros sin misericordia, ¿qué seríamos, hermano? No, nuestra casa no trascendería. Si la misericordia no hubiese venido, que Cristo mismo, ¿qué sería de nosotros, verdad? Pero quiero suplicarle que oremos. Le decía a mis hermanos, todavía estamos en ese proceso de adaptación, ¿verdad? Usted que no lo veo, pero me lo imagino. Y yo me lo imagino a usted delgado, porque como las cámaras mienten, ¿verdad? Tal vez usted me mira a mí gordo, pero le quiero decir que es mentira. Usted tiene que ver con ojos espirituales. Y yo me lo sigo imaginando a usted como lo vi la última vez, ¿verdad? Tengo en mi mente a muchos. Espero que estén bien realmente y que el Señor sea propicio para con cada uno de ustedes. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos la oportunidad que nos das de poder ministrar a tu iglesia, a las familias, Señor, en este discipulado precioso donde nos has permitido, Señor, por medio de nuestra cobertura, de nuestros padres espirituales, poder exteriorizar lo que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón para poderlo dar a tus hijos. Te pido, Señor, que tu espíritu de revelación, de ciencia, de sabiduría descienda poderosamente para traer consuelo, edificación, exhortación, si es necesaria, a nuestra vida, para que podamos crecer y ser edificados, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, pero primeramente como familias. Te damos gracias, Señor. Llevamos todo pensamiento y todo espíritu contrario tuyo a la obediencia de Cristo, y solo a ti te damos la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Le platicaba, hermano, que estamos ya, creo que es la tercera o cuarta parte que estamos hablando de la misericordia. Hemos venido hablando de cómo salir del mundo. Hemos platicado acerca de Noé, de Lot. Hemos hablado de el arca. Esa arca preciosa que sirvió para salvación de 8 personas en el tiempo antiguo, pero esa arca que después se volvió para llevar la misma presencia del Señor, ¿verdad usted? Que en el griego se traduce igual, el arca del pacto, que el arca del Noé. Y esa arca, ahora ya no, en esa arca ya no se meten las personas, no se introducen las personas, sino que esa arca se tiene que introducir en nuestro ser, que es la misma presencia del Señor. Y esa arca que tenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, también tenía una superficie que lo tapaba, que se le llamaba propiciatorio. Ese propiciatorio, hermano, hemos estado platicando, que en inglés se traduce asiento de piedad o de misericordia, que es donde se posaba la misma presencia del Señor. Y hemos estado hablando en base a esa figura, las cosas que son necesarias que debemos de edificar en cuanto a los materiales, en cuanto a su elaboración y en cuanto a su significado del propiciatorio. Hablamos del oro, que es lo legítimo, que había que desechar todos los materiales que no son legítimos. Hablamos de despojarnos, de quitar, de desechar
desechar todo lo que nos sirve. Estuvimos platicando acerca de su elaboración, ¿verdad? Usted que fue a martillo, que es un proceso en el que era golpeado, y ese proceso es en nuestra vida o en nuestra familia para madurez. Estuvimos platicando acerca de la madurez. Luego platicamos en la última ocasión, si no mal recuerdo, hablamos de que era bien curiosa la forma bien peculiar, ¿verdad? La forma en que hicieron ese propiciatorio, esa tapa, ese asiento de misericordia, de piedad, porque el Señor mandó que se hiciera de una sola pieza, es decir, dieron el oro, las maquetas de oro, me imagino, y las tuvieron que hacer a martillo, pero tuvieron que elaborar de una vez un querub de un lado y el otro querub del otro, sin hacerlos por aparte, individualmente, sino que hicieron de una sola pieza, lo hicieron. Increíble, y hablamos de eso, que es una figura de unidad. Estuvimos hablando de la unidad en nuestra familia. Estuvimos hablando de que la unidad no necesariamente siempre es buena, sino que hay que filtrar la verdad, porque platicamos de que pueden haber familias que aún en este momento de encierro, de estar mucho tiempo en casa, se puedan unir y puedan tener unidad. De hecho, nosotros hemos sabido de mucha gente que gracias a Dios están bien, y que mucha gente puede decir, en mi casa nos la estamos pasando re bien, estamos unidos, pero puede ser que estemos uniéndonos para lo que no conviene, como lo hicieron en la Torre de Babel, ¿verdad usted? Como lo hizo, hablamos de los padres de Sansón, que por el capricho de él se unieron con él y le consiguieron una mujer filistea, etc. Estuvimos hablando bastante acerca de la unidad. En esta ocasión, hermano, yo quiero hablarle de algo más acerca del propiciatorio, porque como hemos hablado, en base a las figuras, a su contenido, a los materiales, a la elaboración, pero también tenemos que hablar en cuanto a su significado. Recordemos que en los primeros mensajes de la misericordia, se lo dije, pero por si alguno no lo escuchó, lo voy a repetir. El propiciatorio viene de la palabra hebrea 37:27, caporet, que tiene una raíz, 37:22, que es kafar. Esa raíz primaria quiere decir cubrir, quiere decir expiar, quiere decir, hermano, corregir, quiere decir expiar, pero también quiere decir limpieza, quiere decir perdonar y quiere decir reconciliar. Entonces, esta hermosa noche, rápidamente yo le quiero hablar de la limpieza en nuestra familia, porque si estamos edificando ese lugar para que la misericordia del Señor descienda, se pose en nuestra casa y esa misericordia nos acompañe hasta su venida, hermano, o hasta que Él nos llame a su presencia. Si queremos esa misericordia en nuestra casa, tenemos que edificar en nuestra casa un lugar, metafóricamente estamos hablando, ¿verdad? Ese propiciatorio en nuestra casa. Tenemos que edificar ese lugar, y esa palabra propiciatorio también quiere decir limpio o limpieza. Entonces, nuestra casa tiene que tener limpieza. Vamos a ver, me voy a ubicar acá. Es en la página 20. Aquí está. Fíjese que rápidamente, fíjese que nosotros hemos considerado y hemos visto en figuras que una de las cosas que ensucian nuestra casa es el pecado, definitivamente. La Biblia habla en el libro de Levítico, y alguna vez lo platicamos aquí, tal vez no extensamente, pero sí le dimos una buena repasada, una buena explicación. Nos detuvimos un par de lunes a platicar acerca de la lepra en la casa. Hablamos que el libro de Levítico habla de cuando el Señor les entregó a los israelitas Canaán, y iba adelante Moisés y los sacerdotes, y dice que habían casas, hermano, que tenían lepra, que tenían señal de lepra en sus piedras. Y entonces había que hacer un proceso de limpieza, y lo primero que hacían era que si había
alguna señal de lepra, que nosotros sabemos que la lepra, una de sus figuras es el pecado. Dice que tenían que llamar a los ministros, al sacerdote. En este caso se puede llamar a un ministro, pero también los padres de familia pueden, en este caso, sobre todo ahora en este momento que estamos viviendo, limpiar el pecado de casa. Esto nos corresponde a los cabezas de casa, papá y mamá. Y dice que los llamaban, entonces el sacerdote veía si estaba la mancha efectivamente, porque llegaba a decir, mire, me parece que es lepra. Entonces el sacerdote llegaba, entraba, veía, y entonces hacía desocupar la casa por 7 días. Para que nada de lo que se pudiera estar en la casa se contaminara con lepra. A los 7 días regresaba, y si la mancha estaba igual o había crecido, entonces no dejaba entrar a nadie, y los que habían quedado cuidándose de la casa tenían que ser enviados a lavar las ropas, etcétera, a purificarse. Pero entonces mandaban a que la casa, los sacerdotes, había que rasparla completamente para quitarle todo el mezclón de adentro, se lo estoy parafraseando, y tirar y quitarle toda esa lepra. Y todo lo que sacaban, todo lo que raspaban para quitar la lepra, lo sacaban afuera y lo iban a tirar a un lugar inmundo, dice la Biblia, donde no contaminara, sino que se fuera donde está lo contaminado, ¿verdad? Y volvían a echar mezclón nuevo. Si al tiempo la mancha volvía a salir, hermanos, si la lepra volvía a salir, dice la Biblia que derribaban la casa, porque definitivamente ya estaba insalvable. O sea que puede haber un momento que la suciedad puede provocar que una casa sea desintegrada. Si hay pecado, si hay suciedad en nuestra casa, en determinado momento puede haber una desintegración familiar, una implosión a causa del pecado. Entonces, esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la limpieza, pero quisiera retomar algunos pasajes bien importantes. Vamos rapidito a 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 16, en la versión de las Américas. Dios bendiga realmente a mis amados hermanos fieles de la cámara y de allá de la computadora, hermano. Estar en eso que el Señor, les suplico que también ore por ellos para que el Señor les dé fuerzas, porque debido a todo lo que se da, hermano, hay que estar... lo que sí es cierto es de que si ahorita no se les quita lo diablo, no se les quita nunca, hermano. Ahorita sí están ellos aquí muy pegados con el pastor Eddie, con la palabra, y cuando el Señor me lo permite a mí, pues también hacerlo. Pero les suplico que también ore por ellos para que el Señor multiplique sus fuerzas y que les dé esa visión también para que lo que se haga, aún lo que se esté haciendo con las cámaras, con los textos bíblicos, lleve esa pasión, ese amor, esa espiritualidad para que usted pueda recibirlo, que eso lleve esa inyección del Espíritu Santo para que todo en armonía pueda bendecirlo a usted en su casa. Dice 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 16, versión de las Américas. Entonces los sacerdotes entraron los sacerdotes al interior de la casa. Estoy en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 16. Para que se lo pongan allá, mis hermanos. Ahí está. Y entraron los sacerdotes al interior de la casa. Oiga, al interior de la casa. Está adentro. Por eso es de que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Uno mira las casas por fuera bien bonitas, o mira de repente a las familias ahí cuando teníamos oportunidad de verlas, pero realmente dentro de las casas puede que haya contaminación, y contaminación seria. Dice, al interior de la casa del Señor para limpiarla. Recuérdese que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos una casa, una habitación, un tabernáculo, dice la Biblia. Y nos hacemos uno, porque hablamos de la unidad. La semana antepasada hablamos de la unidad, que nos debemos de hacer uno. Es más, la Biblia dice que cuando nos casamos ya no somos más 2, sino 1. Entonces, nuestra casa es una habitación también para el Señor, para limpiarla. Y sacaron al atrio de la casa del Señor toda la inmundicia, dice, que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas la recogieron para llevarla afuera al torrente de Cedrón, que era un lugar donde desembocaba hacia el lugar de los muertos. Que hoy nosotros podamos sacar todo lo que contamina nuestra casa en el nombre de Jesús, y que lo podamos tirar
al torrente de Cedrón y que nuestra casa quede limpia en el nombre del Señor. Quiero retomar algún pasaje que platicamos alguna vez, pero que no lo desmembramos tanto. En esta ocasión quiero hacerlo y el tiempo nos apremia y vamos a avanzar. Quisiera hablarle, hermano, que obviamente cuando hablamos de limpiar es para tener limpio, valga la redundancia. Pero la Biblia nos enseña que también se puede limpiar para encontrar, para hallar. Y quiero que nos vayamos a esta parábola hermosa, hermano, en Lucas capítulo 15, verso 8. Y es interesante lo que este pasaje dice. Hay signos de interrogación porque es una pregunta. Dice, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa, dice, y busca con cuidado hasta hallarla? Es decir, que cuando se pierde algo, ahí está hablando que ella perdió una moneda de plata, algo valioso. Dice, ¿qué mujer? Está preguntando como quien dice, es obvio que eso es lo que hay que hacer. Dice, ¿qué mujer o qué persona no enciende una lámpara? Recuérdese que lo que va a limpiar nuestra casa es la lámpara que dice el libro de los Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Es decir, la palabra, por medio de la palabra, al encender la luz de la palabra en nuestra casa, que es lo que queremos hacer hoy, que esa luz de la palabra llegue a tu casa para que logres ver y encontrar lo que se perdió. Dice, para limpiar primero se tiene que encender la lámpara y luego barre la casa, dice, y busca con cuidado. Es decir, que hay que ponerle atención y lo que tendríamos que entender es que la limpieza, de alguna manera, si se perdió algo en nuestra casa, la manera de encontrarlo es limpiándolo. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque lo que ensucia nuestra casa hace que se pierdan cosas en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. No sé si me di a entender, pero se lo voy a volver a explicar. Si nosotros dejamos entrar una suciedad a nuestra casa, esa suciedad va a hacer que algo en nuestra casa se pierda. Y la única manera de volver a encontrar lo que se perdió, retomarlo, volver a hallarlo y volver a tenerlo, es limpiando esa inmundicia, sacando esa suciedad. Porque al limpiar la casa vamos a encontrarla. De hecho, cuando uno anda buscando las cosas, no las encuentra, ¿usted? A veces uno se vuelve loco buscando algo y no lo halla. Pero de repente usted dispuso ponerse a limpiar su casa, ¿verdad? Sobre todo ahora que hay un poco de tiempo. De las 5 en adelante, si usted aprovecha su tiempo, algo puede hacer. Y no digamos sábado y domingo que pasamos ahí metidos, hermano. Y cuando uno empieza a limpiar, empieza a encontrar usted, ¿verdad? Un montón de cosas, hermano, que ya las había dado por perdidas. Entonces, esta hermosa noche, con la ayuda del Señor, vamos a limpiar para encontrar cosas que posiblemente ya habíamos hasta dado por perdidas. Y el Señor, por medio de la limpieza, va a hacer que las recuperemos. La versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, dice de la siguiente manera. Esta versión me gustó porque dice, supongan que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. Se perdió algo, ¿verdad? ¿Qué hace entonces? Toma una lámpara. La lámpara es la que alumbra, la palabra es la que alumbra, y limpia toda la casa, dice, y busca por todas partes hasta encontrarla. Entonces, hay muchas cosas que en nuestra casa o en nuestro matrimonio o en nuestra familia ya se perdieron, y la única manera de encontrarlas es limpiando la casa. Mire, hermano, si se perdió el amor, no lo vas a encontrar de otra manera más que limpiando la contaminación por la cual el amor se perdió. No hay otra manera, sino por medio de la limpieza. Si queremos misericordia en nuestra casa, necesitamos tener un lugar limpio. Pero también esa limpieza va a hacer que retomemos, que encontremos lo que se nos había perdido.
La versión NBP, la nueva versión purificada, dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la palabra, la lámpara, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Entonces, quisiera leerle, vamos a ver, le quisiera leer este pasaje. Según la Biblia, Santiago capítulo 4, verso 1, versión de las Américas, lo que ensucia nuestras casas, nuestras familias, son las pasiones. Miren lo que dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde viene todo lo emproblemado que puede estar un hogar? De las pasiones. De las pasiones. De las pasiones. Entonces, hay pasiones del mundo que son las que se introducen a nuestras casas, son las que ensucian y provocan que se pierdan cosas que son realmente buenas para nuestra casa, que son relevantes para nuestra casa. Imagínense una casa sin amor, una casa sin confianza, una casa sin paciencia, una casa, hermano, sin comprensión. Y esas cosas puede ser que en tu familia, en tu casa, y si no tienes hijos, con tu cónyuge, puede ser que esas cosas se estén perdiendo o ya se hayan perdido. Y la única manera de encontrarlas es limpiando la casa, ¿verdad? Entonces hay que ver dónde está la suciedad. ¿Cuál es la suciedad? Ver qué fue lo que se perdió. Encontrar la suciedad, limpiarla, y entonces vamos a recuperar lo que se perdió. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Si me haces favor ponerlo en la versión internacional, yo lo voy a leer en otras dos versiones acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 6. En la nueva versión internacional dice: así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Entonces ahí involucra la palabra pasiones, pero también al inicio del texto dice: así son los que van de casa en casa. Es decir, que hay entidades, porque si usted lee el contexto, que no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, usted se da cuenta que hay entidades que se manejan en los ambientes por medio de personas, incluso de falsos ministros, que se meten de casa en casa y que lo que llevan son pasiones, y las pasiones son inmundicia. Es lo que ensucia nuestra casa, y al introducirse esas pasiones se pierden cosas. La versión Peshitta en español dice: porque estos son de los que se escurren, dice esta versión, sigilosamente, es decir, que ni siquiera nos damos cuenta a qué horas se nos meten esas pasiones en nuestra casa. Sigilosamente, de casa en casa, y cautivan mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones, dice esta versión. Y hay otras versiones ahí, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Lo que quiero que entienda es que las pasiones, hay entidades que van de casa en casa introduciendo pasiones. Y dice la Biblia en Santiago que las pasiones son las que los pleitos, las disensiones, todo lo emproblemado que puede estar un hogar es a causa de las pasiones. Entonces las pasiones ensucian los hogares. Entonces acompáñenme a la primera rápidamente. Una de las cosas que yo considero, hermano, que sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, sacan un montón de memes de usted y da risa porque hay unos, ¿verdad?, que salen los hombres gritando desde el balcón que les ayuden, que ya no aguantan a la mujer, ¿verdad? Hay otros, mire, hay una cantidad de cosas que han sacado ahora. La gente pues nunca pierde el tiempo en cuanto a eso. Pero eso nos da alguna luz, hermano, para pensar en las cosas que puedan estar pasando dentro de las casas, sobre todo ahora que se consume mucho tiempo dentro de los hogares. Usted ha visto en las noticias, por ejemplo, que no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial se ha incrementado la violencia intrafamiliar.
Ahorita ha crecido exageradamente eso. ¿Por qué? Porque como a fuerza tienen que tener aquel encerrado como que el león en la casa, hermano. Entonces, en algún momento ese león se aburre de estar en la jaula, ¿verdad? Y de repente le pega la mordida al leoncito o a la leona y están pasando cosas que no pasan cuando aquel se enojaba y se iba. Hoy no se puede ir, ¿verdad? Hoy lo más que puede ser es que se va a la esquina, pero a la esquina de su cuarto y no puede salir de ahí, hermano, porque ni modo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo creo que se ha perdido, no solo en este tiempo, pero en este tiempo creo yo que se está haciendo más evidente, esa es la palabra correcta, se está haciendo más evidente, es la paciencia. La paciencia puede ser que se haya perdido en nuestro hogar, pero se perdió porque alguna pasión se metió. Y yo asocio que la paciencia se perdió con esta pasión. Mire, pues le voy a leer 2 versiones de Biblias, porque hay algunas Biblias que nos identifican cuál es la pasión y otras Biblias nos identifican qué es una pasión, exactamente de lo que se está hablando. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 29, verso 11, versión de las Américas, así la tenemos. Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Pero cuando usted, mire, si usted tiene una ISOR o tiene o se puede meter al Google ahí en las Biblias online, hay unas que dice, hay un cuadrito ahí donde dice comparar. Entonces usted escoge un texto bíblico y puede comparar diferentes versiones bíblicas, ¿verdad? Entonces hay gente que se especializó haciendo diversidad de traducciones, que se pasaron años haciéndolo y que hoy nosotros tenemos ese beneficio. Porque aquí dice que el necio da rienda suelta a su ira. Entonces yo asocio que la paciencia se pierde porque se metió una pasión que se llama ira, porque la Biblia Jerusalén, creo que es primera edición, 1998, dice, el necio da rienda suelta a sus pasiones, o a su pasión, dice esta versión, quita la palabra ira y pone la palabra pasión. Entonces nos deja ver claramente que la ira es una pasión de la carne, y que cuando la ira se introduce a nuestra casa, es decir, el enojo, y que se vuelve un enojo exacerbado, porque puede ser que en la casa las cosas vayan de mal en mal o de mal en peor. ¿Por qué? Porque la cosa no está yendo bien, porque no se va bien en el trabajo, porque no te va bien en la salud, porque no te va bien con tus hijos, porque no te va bien con los empleados, porque no te va bien con el carro, porque te orinó el chucho. Entonces puede introducirse una pasión a nuestra casa que se llama ira. Es enojo exacerbado, es un enojo extremadamente alto. Y esa pasión de la carne lo que agota o lo que hace que se pierda en nuestra casa es la paciencia. Amén. Entonces, si usted lo ve en Proverbios capítulo 29, verso 11, dice que el necio da rienda suelta a su ira. Pero lo que yo quiero que logre ver no es tanto lo contextual del texto, ni el texto en sí mismo, sino lo que nos revela que es una ira, que es una pasión, dice la versión, la Biblia Jerusalén 1998. Ahora, para ponerle un ejemplo rápidamente, porque el tiempo nos apremia, tal vez cuando lleve los 45 me hacen mi seña ahí. Dice Job capítulo 2, verso 6, y me seguís ahí, mi amado hermano que está ayudándonos ahí. Mire, sería imposible para cualquier cristiano hablar de paciencia sin mencionar a Job, ¿verdad usted? Hermano, la paciencia de Job decimos, ¿verdad? Porque al final de cuentas Job tuvo mucha paciencia en esa terrible situación que pues fue puesto. Pero dice, lo que quiero que vean no es a Job, sino que a su mujer. O sea que usted, amada hermana, no piense que, mire, es tal vez más evidente o se refleja más de repente en los varones, ¿verdad? Que tenemos hasta cara de enojados a veces. Pero las hermanas, Dios me guarde, no lo aparentan, hermanos. Si usted las mira bien arregladitas, dice, esa hermana casi es un serafín.
pero tienen un carácter terrible. Y no lo estoy diciendo por experiencia propia, sino que por todo lo que uno mira, ¿verdad? Y aquí lo que yo quiero que vea es que en este hogar se acabó la paciencia, se terminó la paciencia. Tenían un tiempo de estar viviendo bien y la paciencia posiblemente no había sido probada, pero en el momento que empezaron a pasar ciertas situaciones, la paciencia se acabó porque se dejó que se introdujera una pasión que se llama ira. Dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Aquí ya estamos hablando que le habían quitado sus hijos, sus tierras, sus camellos, sus ovejas y todo ese asunto, ¿verdad? Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas. Solo eso le faltaba, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer, fíjense que al que le vino la situación difícil, calamidad, fue a él al que le estaba aconteciendo, porque al final a él le estaba lloviendo. Él era el responsable de la economía en su casa, él era el responsable de toda la infraestructura de su casa, era responsable de su salud, él era responsable de todo. Pero a la que se le acabó la paciencia, sí, miren lo que a Job le sobraba, a aquella le hacía falta un montón. Porque entonces dice, entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice, hermano. Pero ¿qué culpa tenía Job? Si usted lo ve de una manera muy así por encima, Job no tenía la culpa. O sea, él incluso hacía sacrificios por sus hijos, no dice que era la mujer. Pero el Señor se le dio dejar que a Job le aconteciera esta situación para ponerlo como ejemplo y para que hoy nos sirviera a nosotros. Y viene la mujer y le dice, todavía tienes tu integridad. Después de todo lo que te está pasando, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque ella estaba enojada. Ella se molestó, hermano, porque dejó de tener la vida que ella vivía. Y por un montón de razones. Entonces, miren, yo creo que una de las cosas que puede promover, que puede causar, quizás no sea la única, pero yo se la quiero dejar plasmada esta noche de esta manera, es que la paciencia se puede agotar a causa del enojo. Y el enojo puede venir porque estés pasando situaciones difíciles en tu casa. Puede venir porque tengas inconformidad. Por eso puede venir el enojo. Puede venir porque todo sale mal, ¿verdad? A nuestros ojos y no sabemos que lo que el Señor está haciendo quizás es guardarnos para darnos algo mejor más adelante. Pero en el caso de la mujer de Job, ella fue la que perdió la paciencia. ¿Por qué? Porque vino un enojo sobre ella. Dígame qué mujer no iba a llegar ella feliz de la vida, riéndose, de buen humor, de buen ánimo. Todavía estás reteniendo tu integridad. ¿Por qué no maldices a Dios y te morís? O sea, contenta. No, yo me imagino, y déjeme echarme mi imaginada, de que esa señora, hermano, como de repente tu señora se pone a veces que la desconoce uno, ¿verdad usted? Y si uno, ese tono de voz no lo conocía, menos ese tipo de cara, y peor ese tipo de golpes, ¿verdad? Para los que les han sonado. Pero se dio por un enojo. Ahora, yo se lo quiero confirmar. Mire, hay muchos textos, pero quiero avanzar. Acompáñenme a Job capítulo 19, verso 17 en la versión de las Américas. Porque Job sigue, aunque ella es la que, ya en el verso 40, 41, 42 capítulos, ella es la misma mujer con la que él se queda. Porque el Señor restaura esa casa y usted sabe toda la historia. Pero hubo un momento en que la paciencia se acabó. Si la paciencia se acabó en tu casa, puede que haya una pasión que se llame enojo, que quizás no tenga la culpa tu esposa, ni tenga la culpa tu esposo, ni tengan la culpa tus hijos, sino que las circunstancias que de repente el Señor permite que se den en nuestra vida, o posiblemente que nosotros mismos hayamos provocado y que ahora nos estén aconteciendo, y le echamos la culpa a medio mundo, y dejemos que le echemos la culpa a medio mundo. Estamos enojados, estamos airados, estamos molestos, vivimos en una molestia, ¿cómo se le llama esto? Se me fue la palabra, en una molestia constante. O sea, siempre estamos enojados, estamos molestos. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo exacerbado se metió a nuestra casa. Entonces puede ser que no sea culpa de nadie, o puede ser que sí hayan culpables.
Y que a la hora de que hayan culpables, dejaste que se metiera esa pasión que se llama ira y la paciencia se acabó. Ahora, con cualquier cosa que tu hijo hace, los matan todo, hermano. O se le grita o se le trata mal. Estuvimos hablando hace algunos meses del abuso intrafamiliar, tremendo el abuso intrafamiliar. Estuvimos hablando, creo que 5 semanas acerca de eso, de cómo se habla del abuso intrafamiliar, que no es un abuso exterior, sino que el abuso intrafamiliar necesariamente es interno. Es el que se da entre la misma familia, entre los mismos miembros de la familia. Entonces, aunque hayan culpables, todo enojo esta noche en el nombre de Jesús sea limpiado por el agua de la palabra, que se logre ver con la lámpara de la palabra, porque dice que hay que encender la lámpara y ver dónde está la suciedad, barrer, encontrar y sacar. Y entonces vamos a retomar la paciencia y va a haber paciencia otra vez. Dice en Job 19:17, mire lo que dice Job, hermano, dice, mi aliento es odioso a mi mujer, dice. O sea que la mujer sí lo detestaba, hermano. A ella se le acabó la paciencia. Y podríamos encontrar miles de cosas por qué ahí, pero se le acabó la paciencia. La nueva versión internacional, esa sí la tenemos. Dice, a mi esposa le da asco mi aliento. Mire, está bien de repente que a usted le sea odioso que el hermano se quite los zapatos y que de repente, hermano, no tenga muy buen aroma y le sea odioso que él no tenga ese cuidado, o la hermana, ¿verdad? Y que resulte diciendo no son los pies, son los zapatos, ¿verdad? O que de repente que no hay una buena higiene bucal. Pero cuando ya Job se expresa de que su misma esposa le es odioso su aliento, unas versiones dicen mi hálito de vida le es odioso, ya le caigo mal. Yo no sé si alguna vez usted en su caminar de sus años que tiene usted de estar casado, sean pocos o muchos, ha llegado un momento en que a usted le cae mal su cónyuge. Pero hay momentos que pasa, hermano. Uno de repente le cae mal y uno ya lo puede sentir porque ya dice, no, ya estoy cayendo mal. Y puede pasar. Pero esa manifestación de esto es porque la paciencia se acabó y porque hay una molestia, hay un enojo, una ira. Un enojo exacerbado, una pasión de la carne que se llama ira, que hay que limpiarla, hay que barrerla de la casa para que la paciencia regrese otra vez a tu casa. Que si se cayó un vaso de fresco en la mesa, corras a jalar el trapeador y no que corras a jalar el cincho o la paleta, ¿verdad? O el martillo o lo que tengas en la mano para sonarle al patojo que botó lo que botó en la mesa, sino que la paciencia regrese a tu casa. Porque quizás la paciencia se perdió, quizás ya no le tienes paciencia a tu cónyuge, a tu esposa cuando van a salir en el tiempo que se podía, ¿usted? Y ahora quizás ya no le tienes paciencia a tu esposo porque dejó los zapatos por ahí. Y antes, al principio, aunque dejara lo que dejara, tenías la paciencia de recogerlos, los guardabas, quizás por cansancio de él, quizás por dejadez, no lo sé. Lo que quiero fomentar a tu corazón es que retomes la paciencia que un día perdiste, porque seguramente o posiblemente hay una pasión de la carne que se llama ira, que se introdujo a tu casa y que por eso ahora mira los zapatos del esposo ahí y lejos de irselos a meter a su closet, a su lugar, del enojo que tienes, que ya te hartó, que perdiste la pereza, los agarras y los vas a tirar al bote de la basura, ¿verdad? Era la playera que a él le gusta, que la dejó por ahí, la tiró, nunca más la encontró, tal vez ni se enteró que la tiraste, pero porque tu paciencia se acabó, ¿verdad? Dejó el cepillo mal puesto y de repente en el inodoro para que aprenda. Hermano, hay cosas, mire, hay gente que ha hecho tanta maldad porque perdió la paciencia, porque se metió una pasión de la carne que se llama ira. Que toda ira, en el nombre de Jesús, por medio de la palabra que limpia, solo te pido que esta palabra que hoy está llegando para limpiar tu casa, la tomes, la barras y vas a ver que vas a encontrar la paciencia que un día perdiste. Muy bien, pasemos a otro porque si no, no vamos a avanzar. Otra cuestión que yo creo, una de las cosas que yo creo que se ha perdido en la familia es el agradecimiento. Fíjense que, y por qué le digo el agradecimiento, ahorita le voy a decir lo que yo creo que es una antítesis del agradecimiento, que es una pasión de la carne. El agradecimiento es tan importante en nuestra casa, hermano.
Es tan importante, primeramente, agradecidos con Dios, que nos da la vida y que nos permite tener techo, abrigo, comida. Y con eso, dice la Biblia, estaremos contentos. Así dice la Biblia. Teniendo eso deberíamos estar contentos. Pero en muchas casas, creo que como se metió sigilosamente una pasión de la carne, que va de casa en casa, ¿verdad? Como que fuera un virus que se transmite, como está de moda, se transmitió esa pasión de la carne y se ha metido en muchas casas cristianas y se ha perdido la gratitud, el agradecimiento, primeramente para con Dios y luego se ha perdido el agradecimiento para con el cónyuge. Acompáñenme. La versión Proverbios capítulo 14, verso 30, lo vamos a leer en la versión de las Américas. Y luego en la versión Reina Valera 60. Estas dos versiones sí las tenemos. La versión de las Américas da a conocer que esta es una pasión de la carne. Dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre para los huesos, dice hermano, para el espíritu, para lo que edifica en nuestra casa. Dice, las pasiones son podredumbre para los huesos, pero mire de qué pasión, porque aquí dice, más las pasiones. En otra versión dice, más la pasión. Es podredumbre, es carcoma para los huesos. Usted lo puede buscar en su casa. Pero la Reina Valera 60 identifica qué pasión es. El corazón apacible es vida de la carne. Más la envidia, dice aquí. O sea que aquí identifica cuál es la pasión. En vez de la palabra pasión, pone la palabra envidia. Más la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, yo creo que el agradecimiento se perdió en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando la pasión de la carne, que se llama envidia, se metió en nuestra casa. Y ahí nos metimos a un problema bien serio, hermano. Porque yo creo que solo vamos a ver un cachito. Porque el tiempo ya nos avanzó bastante. Pero dentro de 15 días, si el Señor lo permite, seguimos hablando de las demás pasiones que se meten en la carne para limpiar nuestra casa, porque yo creo que eso es sumamente importante. No solo para tener un buen vivir en nuestra casa, en nuestro hogar, sino para que estemos preparados, espíritu, alma y cuerpo, con todos los nuestros, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos encuentre como un hogar limpio y que su misericordia, cuando Él venga, su misericordia esté en nuestra casa y que por misericordia seamos arrebatados. Entonces, la envidia es una pasión de la carne. Y la envidia, cuando se mete sigilosamente o se mete en la casa, lo que provoca es que se pierda el agradecimiento. Mire, la gratitud se puede manifestar de diferentes maneras en la casa. Dice que yo busqué en el diccionario la palabra envidia porque hay gente que confunde la envidia con el egoísmo. Y la envidia es diferente al egoísmo, ¿verdad? Porque el egoísmo viene del latín ego, como aquel personaje que salía en aquella película, ¿usted? Que se llamaba ego, que quiere decir el yo. ¿Ya? Y después viene por un sufijo que es ismo, que es decir, para mí, todo. O sea, es una cuestión que es egoísta, que solo piensa en él, que solo lo quiere para él. Mas la envidia, según el diccionario español dice, es un sentimiento de tristeza o de enojo, de incertidumbre, que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otras personas poseen. Vamos a ver si eso es. Esto es. Le iba a leer el otro, pero lo voy a dejar ahí, para no extender mucho en eso. Entonces, la envidia, fíjese pues, la envidia es querer tener lo que alguien más tiene. Y en determinado momento, si no lo puede tener, por lo menos que no lo tenga él tampoco. Porque usted sabe que si usted le va mal, dice la Biblia que toda obra bien hecha de las manos, así dice el libro de Eclesiastés, si no estoy mal, es causa de envidia para los hombres. Es decir, que a la gente le cae mal que a usted y a mí
nos vaya bien. Pero si a usted le va de la patada, hermano, y está, hermano, y usted está mal, toda la gente le quiere ayudar. Mire, la gente a la que nos va bien, caemos mal. ¿Qué días son popo a usted? Pero todos los que están siempre bien fregados, y a veces por su propia negligencia, ellos son los queridos de las iglesias, ellos son los queridos de los barrios, ellos son los queridos de las colonias. Pero vaya que alguien que le va bien, que tiene sus bonitas cosas, que logró edificar, que hizo las cosas bien, que hoy está en una mejor posición, a la gente mal le cae. Y no necesariamente porque el hermano se ha puesto altivo, sino que porque la Biblia dice que lo que se hace bien es envidia, es causa de envidia para los demás. Para los que dejaron que se metiera esa pasión que se llama envidia. Entonces, hermano, esa pasión es terrible, es carcoma, destruye el espíritu, destruye la casa, destruye los huesos. Y quiere tener lo que otros poseen. Ahora yo necesito darle algunos textos, algunos ejemplos. Solo la envidia vamos a hablar. Para la próxima ocasión dejamos las demás, que creo que vale la pena que las platiquemos. La envidia es tan poderosa, esa pasión de la carne, que lo primero que hace es que nos pone ciegos de lo que nosotros poseemos. Es decir, que por estar deseando, estar viendo y desear lo que otros tienen, envidiándolos, no nos damos cuenta de las grandes bendiciones que nosotros tenemos. Y entonces, al no darnos cuenta que nosotros también somos bendecidos y que tenemos demasiado en cualquier ámbito, espiritual, material, físico, no nos damos cuenta que tenemos eso. Entonces, no hay agradecimiento, sino que lo que hay es un sentimiento de tristeza, enojo, ira, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque queremos lo de otro, y eso nos hace tener una ceguera en nuestra vida de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay gente que está envidiando el carro de alguien más y no se da cuenta que él tiene un buen carro, que lo que tiene que hacer es ponerlo bien bonito porque lo tiene todo abandonado. Hay gente que le envidia, hasta los hijos se envidian, hermano, que porque el hijo de la hermana es más alto y el de él le salió tachuela, pero algún beneficio, por algo el Señor lo tiene así. Hay quienes envidian que porque aquel tiene pelo liso y yo lo tengo colocho, que porque aquel le sale barba y yo soy tres pelos torres. Mire, podemos encontrar una cantidad de envidias, y al estar deseando tener, envidiando lo que aquel tiene porque yo quisiera tenerlo. Mire, hay hermanas y hermanos que envidian al cónyuge. Dice, si mi marido fuera como el de la hermana, hombre, yo sería feliz. ¿Pero por qué? Y no te das cuenta que el que tienes posiblemente no tiene lo que aquel tiene, pero tiene un potencial enorme, tiene lo suyo, pues. Pero al estar deseando lo de otro, al tener envidia de lo que otros tienen, lo que estamos provocando o lo que estamos haciendo es que se nos pongan escamas en nuestros ojos para no darnos cuenta lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que provoca, al no darnos cuenta lo que nosotros tenemos, las bendiciones que nosotros tenemos, lo que se pierde en nuestra casa es la gratitud. Porque por estar deseando la carne que tiene el de al lado, no te das cuenta el pescado que tienes en tu casa. Y que por ese pescadito, por ese pez, por lo que estás comiendo en tu casa, debes de ser agradecido. Tienes que darle gracias al Señor porque tienes comida. Y no voltear a ver al que tiene, no envidiar al que tiene, porque al envidiar a aquel, menosprecias lo que tienes tú. Y al menospreciar lo que tú tienes, hermano, lo que se perdió en tu casa es el agradecimiento. ¿Cómo es posible, hermano, que hayan mujeres? Voy a empezar por las mujeres. Que derrochen el dinero que el esposo tanto le cuesta ganar, porque no hay gratitud, no hay agradecimiento, y como se pierde por la envidia, pero de ahí se queda plantado la falta de agradecimiento. Se perdió el agradecimiento para todo, a causa de una pasión se perdió el agradecimiento, y no necesariamente solo para ver lo que Dios nos ha dado, sino para ver el esfuerzo de cada uno de los miembros de la familia. Como ese es un video que me mandaron por ahí, hermano, que sale un patojo diciendo a la mamá, mamá, saqué 7, hubieras podido sacar 8. Y después le dice, mamá, saqué 8, hubieras podido sacar 9. Mamá, saqué 9, hubieras podido sacar 10. Mamá, saqué 10. Es tu obligación, eso tenías que haber hecho hace rato. ¿Por qué no, hermano? Uno tiene también que agradecerle a los hijos que pongan empeño, que vengan con alegría. Se pierde el agradecimiento de que tienes un plato de comida calientito en la mañana, en la mediodía, en la noche, que tu esposa, espero que lo haga con alegría.
Y ahí lo tienes, sea lo que sea que te estén dando, aunque sea caldo de quilete. Pero ahí lo tienes. Pero se perdió el agradecimiento porque solo miras el caldo de quilete y no miras el esfuerzo de tu cónyuge. Solo miras los 100 pesos, pero no vistes el sol que el hermano llevó para ganarse esos 100 pesos. Entonces se perdió el agradecimiento por una pasión que se llama envidia, y la falta de agradecimiento se manifiesta en toda forma. En toda forma se manifiesta. Porque entonces ya, hermano, cuando no hay agradecimiento, todo nos resbala. Y más adelante vamos a hablar de que por esa causa se pierde la sensibilidad. Se vuelve uno insensible. No hay agradecimiento. Mire, ahorita siempre hay gente que está peor y mejor que uno, siempre. Pero uno tiene que establecerse en el plan de Dios, que Dios te tiene en su mano y estás en el control. El Señor está en el control de nuestra vida. Porque tenemos que hacer viva la palabra que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pero hay gente que no tiene agradecimiento. La envidia es terrible, no hay gratitud. Pero esa pasión, aparte de robar el agradecimiento, mire, si alguien, y que conste que el agradecimiento no es momentáneo. La Biblia dice que los que son verdaderamente agradecidos son agradecidos toda la vida. Es decir, si a usted alguien le hizo algún bien, usted tiene que quedar profundamente agradecido para siempre. Que no se te olvide, sobre todo el gran bien que el Señor nos hizo a usted. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Si Él nos hizo misericordia, nos sacó del fango, del lodo cenagoso, nos trajo a novedad de vida. Eso es para vivir agradecido por siempre, porque nos rescató del mismo infierno por medio de la cruz. Pero hay mucha gente, hermano, en este tiempo, por ejemplo, hay mucha gente a la que se le bendice a usted con lo que se puede, ¿verdad? Porque como si hay envidia metida en su casa, y usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, usted lleva una bolsa de víveres, ¿verdad? Y usted entregó la bolsa de víveres porque en ese tiempo hay necesidad. Pero como hay una pasión que se llama envidia, que se metió, que lo que es carcoma para el espíritu, y lo que roba y lo que hace que se pierda es el agradecimiento. Entonces usted no ve la bolsa de víveres, sino que usted lo que ve es que le dieron muy poquito. O que no le dieron justamente lo que usted necesitaba. O la marca que usted usa. No solo, como diríamos aquí en Guatemala, no solo, sino que también. Y limonero y con garrote a usted. O sea, quiero que me den, pero quiero pegar para que me den lo que yo quiero. No, no es así. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es, hermano, es algo que tiene que estar en nuestra casa, que solo se puede tener si la barremos. Solo vas a encontrar. Mire, hay mucha gente que lejos de ser agradecida, piensan que es obligación que alguien les dé. Discúlpeme, hermano. De nadie es obligación que le dé nada a usted, ni a mí. Eso es algo que el Señor pone en el corazón. Si al Señor no lo obligaron a dar su vida tampoco, dijo, ya a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Así dijo el Señor Jesucristo, y no por obligación, sino que por amor. Pero hay gente que mira que siempre el que tiene es el que tiene que dar. ¿Y por qué el que tiene menos no da? O sea, siempre hay esa percepción. ¿Sabe por qué? Porque hay una pasión de la carne que un día se metió en tu casa, en tu familia, que se llama envidia. Y como es sigiloso y tal vez está así, mire, medio socavando por abajo, no se hace notar tanto, pero está ahí metida. Y la evidencia es que no hay gratitud. Ahora, la envidia puede hacer muchas cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan 10. Jesús bendito. Bueno, le voy a leer solo un par de textos y terminamos. Dice, Génesis capítulo 30, verso 1, en la Reina Valera 60. Y 2, verso 1 y 2. Esa pasión de la carne trae muchas cosas en la casa, hermano. Una de ellas es manipulación. La envidia, ¿verdad? Porque como la hermana vio que el vecino tenía una refri, ya le envidió y empieza a manipular al esposo, ¿verdad? Para que se meta una gran deuda. Y ahorita la están dando ahí en Guateprendas a precio favorable. Si usted la quiere, vaya a comprarla, se la dan a mitad de precio, ¿verdad? Y aquel sigue pagando la refri, ¿verdad? Mire, la envidia nos puede llegar a meter a problemas tan serios
de querer poseer y llegar a poseer algo que no estaba en el tiempo de Dios, que posiblemente sí nos lo van a dar, y no solo eso, sino que algo mejor, pero en su tiempo. Pero como está la envidia, es como los ministros, ¿verdad? Hay unos que, hermanos, se les duele, se les siente, se les palpa que son ministros, que van a llegar a ser ministros primarios, pero no es su tiempo. Entonces se ungen solos, ¿verdad? Agarran la redoma y se echan el aceite solitos. Porque ellos están viendo que fulano está haciendo, que sutano está haciendo, que perencejo. Entonces están envidiando el ministerio de otro. Y ellos ya no aguantan. Y tienen algo poderoso de Dios, pero a distiempo. Según que entonces eso va a ser un fracaso. Así pasa con las demás cosas. Miren lo que dijo Raquel. Raquel dice, dice la Biblia, perdón, no Raquel. Génesis 30, capítulo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué dice? Tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos, o si no me muero. Dice. Dígame usted, hay un coro viejo que dice que de tristeza nadie se muere, ¿verdad? O que de amor nadie se muere. Yo no creo que Raquel se hubiera muerto si no hubiera tenido hijos, dice. Pero eso fue lo que ella le dijo a Jacob, porque no podía tener hijos. Le dijo, dame hijos, porque si no me muero. Pero si no era culpa de Jacob, hermano, que ella no pudiera tener hijos. La Biblia dice que el estéril era ella. Pero ¿por qué? Mire, ¿por qué ella dejó meter la pasión llama de envidia? Porque volteó a ver a su hermana que sí tenía hijos. Pero ¿por qué ella no vio la bendición que ella tenía al patriarca? Tenía el mismo linaje de Israel, lo tenía al lado de ella, que era su esposo. ¿Por qué ella no lograba ver que ella tenía una bendición más grande que la de su hermana? Que la de Lea. Porque a ella la habían escogido. Ella era. Por ella trabajaron 14 años. ¿Por qué no sentirse dichosa? Ah, no. Ella quería el hijo. Está bien. Hay anhelos de nuestro corazón que quizás van a tardar más que otros. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que van a haber cosas que no nos las van a dar. Así dice la Biblia. Porque dice que aún cuando nos las prometieron y las pudimos palpar espiritualmente, no fueron físicamente dadas. Así dice la Biblia. Porque preferimos un lugar más alto. Preferimos el reino de los cielos. Cuando buscamos ese reino, las cosas que nos puedan dar en esta tierra se vuelven secundarias. Pero Raquel por envidia dejó de ver lo que tenía. Y entonces dice el verso 2, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios, pues, que te impido el fruto de tu vientre? Entonces, Raquel, ¿quién nos va a enojar, hermano? Si le están exigiendo que haga tortillas sin masa. No se podía. Entonces vino la manipulación, me muero. Y como ella sabía que si algo era deleite para Jacob, era ella. Ella era el deleite de los ojos de Jacob. Y entonces la envidia trae manipulación. Mire todo lo que trae la envidia. Y la falta de agradecimiento. Porque ella no era agradecida de que Dios la había puesto en el linaje. Porque al final, cuando usted estudia la Biblia, ella, en el hijo de ella, en José, estaba el linaje para que viniera al Cristo de la gloria. Pero fue por el error de José dejar a sus hijos ahí que pasaron esa unción hacia Judá. Pero ella en ese momento tenía que estar agradecida con Dios. Terminemos, hermano, porque ya es tiempo. Le quiero leer este texto. Santiago capítulo 4, verso 2 al 3. Mire, la Biblia dice, mire, la envidia es terrible. Yo creo que de repente vamos a tocar algunos textos más dentro de 15 días para terminar de hablar de ella. Pero dice la Biblia, cuando hablamos de los ministros, hablamos de tantas cosas que se envidian. Dice la Biblia, hermano, el libro de Lucas. Déjeme ver si se lo leo mejor. 7, vamos a ver. Hechos. En Marcos, capítulo 15, verso 8. La envidia puede condenar una casa. Mire lo que hicieron estos por la envidia. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado
por envidia, dice. Imagínese por qué fue que los sacerdotes se entregaron a Jesús. Le tenían envidia, hermano. Le tenían envidia. ¿Por qué no se miraban ellos el sumo sacerdote, que él era el que estaba haciendo el sacrificio? ¿Por qué no vio lo que él estaba haciendo? ¿Por qué no tenía esa gratitud en su corazón para con Dios, para con el pueblo, para con lo que estaban viviendo? No. Se fijaron allá y tuvieron envidia. Y por envidia entregaron al Cristo de la gloria. Así dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Santiago, capítulo 4, verso 2 al 3. Terminemos. Dice la Biblia que cuando Datán y Coré tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, dice que la tierra se les abrió. La envidia es terrible, esa pasión de la carne hay que barrerla, hermano, hay que limpiarla de la casa. Santiago 4, 2 al 3, versión de las Américas, dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, dice. Sois envidiosos, oiga, hermano, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, para gastarlo en lo que envidiaron. Deja el verso 2, amado hermano, terminemos. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis, como dice el verso 2, vamos a ver, sí, el verso 2 es: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos. Esa parte es la que yo quiero que vea. El apóstol Santiago nos dice con claridad que en nuestra casa, y como es una pasión, lo vimos, es una pasión, se pudo haber metido una pasión que se llama envidia. Te ha llegado a caer mal gente porque le tienes envidia. Porque tiene mejores cosas, porque se viste mejor, porque tiene mejor casa, porque enseña, porque predica, porque sabe más idiomas, qué sé yo. La envidia carcome el espíritu, carcome los huesos. Si me pudieras poner ahí un canto, vamos a orar. El apóstol Santiago nos acusa de alguna manera, no de la manera del acusador, ¿verdad? Sino que nos abre nuestros ojos, pues nos deja ver que esa pasión llamada envidia puede estar en nuestra casa y que se perdió la gratitud. A causa de la envidia se perdió el agradecimiento. Qué difícil es, ¿verdad? Uno ve gente que jamás te chulea nada. Y no te lo chulea, no porque no se dé cuenta que lo tienes, sino que porque tienen envidia. Ni siquiera tienen la capacidad de decir: qué bonita tu casa, o qué bonitos tus zapatos, o qué bonito tu carro, o qué bien que el Señor te tiene así, o qué excelente ese trabajo que tienes. Nunca chulean nada de nadie. ¿Sabe por qué? Porque hay una pasión que se llama envidia, que se metió en su casa y que lo que provocó fue que no hubiera agradecimiento. Todo agradecimiento que pueda haber habido, que se pueda haber manifestado en nuestra casa, se perdió. Ya no hay gratitud, no hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque se metió la envidia. Ya no hay agradecimiento con el cónyuge, no hay agradecimiento con los hijos, no hay agradecimiento con el que te bendice de afuera, no hay agradecimiento con Dios. El agradecimiento se perdió, pero para encontrarlo hay que buscar el problema. El problema se llama envidia, es una pasión de la carne. ¿Y qué hay que hacer después de que se encuentra? Cuando se enciende la luz con la lámpara de la palabra que hoy te estoy dando, se barre, se limpia la casa. Hay que limpiar de toda envidia con el agua de la palabra. Yo quiero esta hermosa noche que cierres tus ojos y quiero bendecirte, quiero orar por nuestra casa, por nuestros hogares. Es tan importante. Mire, hay un ataque desde hace mucho tiempo hacia los principios de la familia, y hoy lo impensable está llegando, y está llegando de junto, de a montón, en todos lugares. Y con una sonrisa en la cara, líderes a nivel mundial están quebrantando principios de Dios establecidos para la familia. Nosotros necesitamos tener una casa limpia para que la misericordia del Señor siempre esté ahí posando en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias.
Te agradecemos, Señor, porque nos das esa lámpara para encenderla, para buscar lo que se perdió en nuestra casa, para poder evidenciar cuál fue el mal que se metió, cuál fue la pasión de la carne y poderla limpiar. Yo te pido esta hermosa noche, Señor, que hagas misericordia, que tu misericordia descienda a este lugar que estamos limpiando. Que tu misericordia, Señor, no sea parte de nuestra vida. Te pido, Señor, que venga la limpieza, que toda inmundicia, Señor, de envidia, sea erradicada de nuestra casa. Que toda ira, que es otra pasión de la carne, sea erradicada de nuestra casa. Que toda ira y toda envidia, Señor, sean limpiadas por el agua de la palabra, sean evidenciadas por la luz de la palabra, que puedan ser barridas de nuestra casa y tiradas inmundicias, Señor, en el torrente de Cedrón. Yo te bendigo esta noche. Abre tu corazón y dile: Señor, límpiame, límpiame, como dice el canto, límpiame, límpiame. Te damos gracias esta hermosa noche, Señor. Bendigo a cada uno de los hogares, bendigo a cada uno de sus miembros por nombre. Y te damos gracias, Señor. Bendecimos tu hermoso nombre porque sabemos que tú nos vas a dar la capacidad, Señor, y nos has dado la palabra para poder limpiar nuestra casa. Yo bendigo, Señor, a las familias, bendigo, Señor, a sus integrantes, bendigo su mesa, bendigo, Señor, su alacena, su canasta. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos con la luz de la palabra, con el agua de la palabra, para que sea una habitación, una casa limpia. Gracias, Padre. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias esta hermosa noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos gracias al Señor. Recuérdense, no se pierda los servicios, hermano. Yo creo que no hay necesidad de que nos estén enviando tanto mensajito, aunque lo hacemos. Pero usted tiene que estar pendiente de las transmisiones. Si realmente quiere estar en esa sintonía y que el amor por el Señor no se enfríe en nuestra vida, tenemos que estar en unidad y en comunionía, por lo menos por este medio. Así que no se pierda los servicios de miércoles, los servicios de los sábados en la red juvenil, los domingos, los lunes de discipulados y hoy que estamos en el discipulado de familia. Así que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús.